Para la celebración de la Eucaristía a través de las redes sociales. Hoy asistimos a la escena de Jesús resucitado cuando se encuentra con dos discípulos, los de Emaús. Tenemos que decir que asimismo Jesús se hace el encontradizo con nosotros constantemente cuando necesitamos de Él. Lo importante es verle y reconocerle. No dejarlo pasar de largo para que se siente con nosotros a la mesa y podamos compartir el pan. Con esta idea de encuentro y reencuentro permanente con Jesús en la Eucaristía, para compartir su cuerpo, su sangre y su palabra, dispongámonos a participar de esta celebración. Entonemos el cántico de entrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Muy buenos días a todos. Les damos las gracias por dejarnos entrar a sus hogares para celebrar esta Eucaristía, haciendo de su casa iglesia doméstica en este tiempo de pandemia, encomendándonos al Señor para que nos ayude y nos asista en todo momento de dificultad. Ofrecemos esta Eucaristía por cada una de sus intenciones, muy en especial por la salud de Juan Nazario, pedida por Mayra Rodríguez, por el alma de Aida Ramos, para que el Señor le permita gozar de las alegrías de su reino, pedida por su hermano Misael Ramos Dávila, por los que han perdido su vida en esta pandemia, para que descansen en paz, pedida por Sonia Dávila, por los niños que aceptan la situación existente y que han sido obligados a renunciar a sus rutinas, por el apoyo que en muchas ocasiones ellos dan a los adultos, y por todos los sacerdotes y enfermos, pedida por Tamara Delgado, por Tarimar Delgado y Pablo Santiago en su cumpleaños, pedida por Damaris Rivera, por el alma de Jesús Rodríguez en los 4 meses de su partida a la patria celestial, pedida por Mariana y María de Lourdes Casillas, por aquellos que por la cuarentena han quedado desempleados y viviendo tiempos difíciles, pedida por Hilda y Beth, por la salud de todos los enfermos del COVID-19, pedida por Ivette Molina, y por la salud de Rafael González, que se encuentra en estado crítico, para que el Señor ponga su mano sanadora sobre él, pedida por el diácono Andrés Velázquez, y también por cada una de las intenciones que ustedes tienen en su corazón. La presentamos desde nuestros hogares como ofrenda, para que el Señor así las acoja y las cumpla según su voluntad. El Señor resucitado se nos hace presente, en verdad está con nosotros. Vamos a reconocerle como lo reconocieron los discípulos de Emaús en esta asamblea, en esta Eucaristía, en la palabra que escucharemos, en el alimento santo que compartiremos de la Eucaristía. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantemos el himno de alabanza, invocando a Dios Padre y a Jesucristo el Señor, sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. El himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres que aman a Jesús. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres que aman a Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos preparamos para escuchar con atención la palabra viva del Señor. La primera lectura de hoy, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, recoge el primer discurso de Pedro dirigido a los habitantes de Jerusalén sobre la muerte y resurrección de Jesús, su misión como Mesías. La segunda lectura de la primera carta del apóstol Pedro se nos recomienda entender el seguimiento de Cristo más cerca de lo espiritual que de lo puramente formal o ritual. El Evangelio de Lucas nos narra el encuentro de Jesús resucitado con los discípulos de Maús. Ojalá sepamos reconocer al Señor Jesús enseguida, al partir el pan y
y en el rostro sufriente de muchos hermanos. Escuchemos con atención. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte los retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos, llevando a los cielos por el poder de Dios. Recibió del Padre el Espíritu Santo y prometió a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida en sus manos, está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir,
heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, el cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo han manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también en esperanza en Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón.
Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento y vamos a reflexionar un poco sobre estas lecturas que acabamos de escuchar. Nuevamente le damos gracias por permitirnos entrar en sus hogares, a todos aquellos que nos sintonizan a través de Facebook Live y a través de YouTube. En este tiempo de pandemia donde nos convertimos en iglesia doméstica para reunirnos en torno a la mesa del Señor, escuchar su palabra y anhelar esa fracción del pan que oportunamente estaremos viviendo. Las lecturas que hemos escuchado para este tercer domingo de Pascua son muy sugerentes y pueden ayudarnos mucho a reflexionar durante este tiempo de pandemia y cuarentena que estamos viviendo. Muchas veces nosotros hemos tenido la misma tentación de los discípulos de Emaús. ¿Cuál es esa tentación? Huir, dejarlo todo. Nos vence el cansancio, la desilusión, como hemos escuchado, la desesperanza, el sentido de fracaso. Pero también en muchas ocasiones hemos experimentado cómo Jesús no nos abandona, se acerca a nosotros como se le acercó a los discípulos de Emaús. Fíjense que el relato del Evangelio de Lucas que acabamos de escuchar nos dice que Jesús en persona se puso a caminar con ellos. Él quiere compartir nuestros problemas, quiere sacarnos de las tinieblas y quiere darnos una palabra de ánimo, de aliento, sobre todo que aclare nuestras dudas. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Es algo que únicamente hubiese podido hacer Jesús. Comprobamos entonces cómo lo hicieron los discípulos de Emaús, que Jesús, que Él que está con ellos, es nuestra única esperanza. Jesucristo, el Señor resucitado, es el único que da sentido al misterio de la vida. Lo que entrega Jesús a estos dos caminantes, a estos dos discípulos, es algo más que un discurso. No es simplemente explicarle las Escrituras, son sus gestos, es su estilo y su talante lo que hace despertar a ellos, lo que hace que su corazón arda en fuego. Ahora bien, hermanos, cada uno de nosotros atraviesa por distintas situaciones de vida, distintas crisis que cada uno experimenta de manera particular, pero también celebraciones, porque no todo es malo. Y deberíamos nosotros preguntarnos cómo podemos reconocer a Jesús en esos distintos momentos. Este relato que hemos escuchado nosotros en el Evangelio es básicamente una catequesis de cómo podemos llegar a tener una auténtica experiencia del resucitado. Y al resucitado lo podemos encontrar en primer lugar a través de su palabra. Vemos que incluso estos dos discípulos lo tenían de frente al resucitado y no le reconocieron. Cómo Jesús les enseña quién es Él a través de sus palabras. Luego de esa explicación, ellos comprendieron las Escrituras y se dieron cuenta de que ardía su corazón mientras les hablaba. Hermanos, es meditando la palabra de Dios y aplicándola en nuestra vida como podemos nosotros reconocer al Dios del amor que Jesús nos anuncia. En segundo lugar, hermanos, podemos encontrar a Jesucristo en la Eucaristía. Eucaristía que no podemos celebrar presencialmente en este momento, dada la situación que estamos viviendo, pero que desde nuestros hogares nos unimos a toda la iglesia en comunión en torno al altar del Señor, ofreciendo nuestros sacrificios y anhelando reconocer al Señor en esa fracción del pan que pronto esperamos poder compartir. A los discípulos de Emaús se les abrieron los ojos y los reconocieron al partir el pan. Y luego cómo contaron cómo le habían reconocido. Pero también hay un tercer lugar de encuentro con el Señor que nosotros los cristianos necesitamos recuperar, que en estos momentos que no lo tenemos nos hace falta, y eso es el lugar de la comunidad. No se puede ser cristiano por la libre, queridos hermanos. Necesitamos la comunidad para crecer nosotros como creyentes. Hoy que no lo podemos tener, nos hace falta. Hoy no podemos estar reunidos en la comunidad, como siempre lo hacemos, reunidos en la iglesia,
y entonces hoy lo anhelamos. Hoy es momento de que nosotros también busquemos abrir esos lazos de comunión con nuestra comunidad, no presencialmente como estamos acostumbrados a hacerlo los domingos, pero sí a través de una llamada, a través de un mensaje de texto, una nota en las redes sociales. No nos desliguemos nosotros de la comunidad de bautizados a la que nosotros pertenecemos, de esa comunidad en la que nosotros nos congregamos para celebrar la Eucaristía. Seamos creativos, seamos entonces nosotros amables y comuniquémonos con ellos. A lo mejor no tenemos forma de comunicarnos con todos, pero busquemos también esa forma de mantenernos conectados, de ver cuáles son sus necesidades, sobre todo dejarles saber a nuestros hermanos que estamos orando por ellos y que juntos superaremos esta situación. Los discípulos de Emaús, cuando se dieron cuenta de quién era el Señor, cuando lo reconocieron, rectificaron su camino y volvieron a su comunidad, volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los discípulos que estaban diciéndoles: es verdad, ha resucitado el Señor. Recordemos 3 lugares de encuentro y 3 apoyos fundamentales para el cristiano: la palabra, la Eucaristía y la comunidad. Y por último, hermanos, hemos escuchado en la liturgia de la palabra de este tercer domingo de Pascua cómo se sigue anunciando el gran mensaje de la Pascua, que Dios resucitó a Jesús. Es este el gran anuncio de Pedro el día de Pentecostés. Esa certeza que tenemos de la resurrección transforma la vida de los discípulos, y ahí es que nace la comunidad cristiana, ahí es que nace la iglesia. Sus características son la cercanía a la realidad de las personas, esa acogida como punto de partida. Es Jesús y la palabra de Dios como centro de la predicación, y es el compartir la vida y los dones como base del compromiso para transformar este mundo según los valores del reino. Cuando nosotros ahorita hablábamos de que esta lectura es básicamente una catequesis, decimos que la catequesis, esa formación, debe estar siempre presente en el proceso de fe, no solo de los pequeños, sino de todas las edades. Tenemos que tener en cuenta que esa también es parte de la experiencia de vida y del encuentro con Jesús, ese desconocido caminante, como sucedía con los discípulos de Emaús, que camina a nuestro lado. Hay momentos de nuestra vida que también son pura catequesis, que son pura enseñanza. Jesús llena el vacío de nuestra vida, nos enseña, nos guía, nos reúne, nos convoca, nos alienta. No celebramos la Eucaristía desde nuestros hogares o en el templo cuando venimos para cumplir con una obligación que nos han impuesto. Nosotros celebramos, participamos de la Eucaristía porque tenemos la necesidad de Jesús, porque sabemos que solo Él sacia nuestros anhelos y nuestra sed de felicidad. Pero entonces, para poder reconocerle y para que Él sacie esa sed que nosotros tenemos, busquémosle donde se le puede encontrar. Y vuelvo a repetir esos 3 lugares que mencionábamos: la palabra de Dios, la Eucaristía y la comunidad de hermanos, pero especialmente en los más pobres y necesitados. Que así sea. Amén. Hermanos, al recitar el credo, proclamemos con gozo el misterio pascual, que es el núcleo de nuestra fe. Por eso decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato.
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, oremos al Señor nuestro Dios. En Él ponemos nuestra esperanza. A cada petición vamos a responder: enséñanos, Señor, el sendero de la vida. Por el Papa Francisco, obispos, sacerdotes y diáconos, y por toda la Iglesia, para que caminando al paso de la humanidad sepa llevar a todos la esperanza gozosa de la resurrección en Cristo. Roguemos al Señor. Enséñanos, Señor, el sendero de la vida. Por los que viven sin fe, los que caminan sin esperanza, decepcionados, como los dos discípulos de Maús, para que el Señor Jesús camine junto a ellos, abra sus ojos y encienda sus corazones. Roguemos al Señor. Enséñanos, Señor, el sendero de la vida. Por todos los enfermos, en especial aquellos que sufren a causa de la pandemia del coronavirus, y por todos los que cuidan de ellos, para que el Señor les conceda sanación y fortaleza. Roguemos al Señor. Enséñanos, Señor, el sendero de la vida. Por todo el personal médico y de la salud que está al frente de esta pandemia, para que el Señor los proteja. Roguemos al Señor. Enséñanos, Señor, el sendero de la vida. Por nosotros aquí reunidos, para que seamos capaces de reconocer a Cristo en el prójimo que camina a nuestro lado en la Sagrada Escritura y en el banquete eucarístico a partir el pan. Roguemos al Señor. Enséñanos, Señor, el sendero de la vida. Escucha, Señor, los deseos de nuestro corazón y sácianos de gozo de tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos preparamos para la liturgia eucarística con el ofertorio. Amen.
reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantadas. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles y los arcángeles que cantan himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su castísimo esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santiago Apóstol, el beato Carlos Manuel y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro administrador apostólico, Monseñor Eusebio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Aida Ramos y Jesús Rodríguez, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido,
te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne, que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Bien, queridos hermanos, les recordamos que la Santa Misa se transmite todos los días, lunes a viernes, a las 6 de la tarde por Facebook Live. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Facebook Live, y los jueves tenemos a las 5 de la tarde la hora santa. También les recordamos que todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos la transmisión de la misa por Facebook Live. Estas también se publican en el canal de YouTube de la Catedral Santiago Apóstol, y le vamos a agradecer a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales que por favor en YouTube usted busque el canal de la Catedral Santiago Apóstol y le dé a suscribirse, ya que necesitamos 1000 suscriptores en este canal para así poder transmitir la misa en vivo. Así que tan pronto terminemos con la bendición, usted vaya a YouTube y busque el canal Catedral Santiago Apóstol y le da a suscribirse para que así cuando lleguemos a los 1000 podamos transmitir la misa a través de YouTube junto con Facebook y pueda llegar a más personas. Así que les agradecemos que nos ayuden con esa tarea. Les recordamos que si usted quiere enviar su ofrenda puede hacerlo por ATH móvil o cogiendo la opción de pagar a un negocio y buscando Catedral Fajardo, corridito Catedral Fajardo, y de esa manera usted puede hacernos llegar su ofrenda. Agradecemos a todos los que nos han sintonizado a través de Facebook y a través de YouTube, y nos disponemos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la alegría del Señor resucitado sea nuestra fortaleza, podemos ir en paz. Que tengan todos un feliz domingo.